Vamos con la guía. Ya. ¿Quién iba con el cuarto? Yo. Ya, vamos. En Chile, como en otras partes del mundo, el trabajo infantil y adolescente se explica por la necesidad que tienen las familias muy pobres de asegurar la subsistencia. Algunas de ellas presentan problemas de desintegración de sus hogares, abandono por parte de alguno de los padres, violencia intrafamiliar, alcoholismo e incluso drogadicción. En estos casos, el trabajo infantil y adolescente no es sino la expresión más visible de una realidad social ligada a una miseria aún más profunda que la sola falta de ingresos. Eso, a una... ¿Por qué dice que no es solo la falta de ingreso? ¿Cuál sería esa, esa miseria más profunda? ¿Qué problema hay en las familias de pronto que no es solo falta de ingresos? ¿Qué lo dice ahí? Alcoholismo, Eso, violencia. drogadicción, ¿no es cierto? A veces no es solo falta de ingresos, y a veces no es tanto la falta de ingresos. Sí, a veces escasa, pero a veces ni. Por eso dice, una miseria más profunda, que tiene que ver con eso, ¿ya? Con eso, porque no solo es, pero bueno, ya, siga. ¿Quién sigue en el quinto? Yo, profe. ¿Ya? ¿Dele? También hay otra realidad. Niños y adolescentes apoyan a sus familias en sus actividades productivas. Contribuyen así a mejorar los ingresos familiares. Habitualmente ellos ocurren en condiciones de mayor armonía familiar y se asocia al aprendizaje de un oficio que puede ser desempeñado en el futuro. Eso, chiquillos. ¿Ustedes han ido a la feria? ¿Alguien va a la feria? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué tipo de personas ven ahí trabajando? Todo tipo de personas. Hay todo, ¿no es cierto? ¿Y hay niños? ¿O Sí. adolescentes? Sí. Sí. Sí, probablemente sí. Y seguramente esos niños, adolescentes son familiares, pues. Son familiares del dueño del puesto, etcétera, que ahí muchas veces apoyan, ayudan, y tal vez a más de alguno de ustedes que su papá, su mamá, su tía, abuelita ha tenido un emprendimiento, un negocio, algo que hace, apoyan, pues. Apoyan muchas veces el trabajo. Y eso, ¿por qué uno tiene que estar atento? Yo sé que aquí hay alumnos de este curso que apoyan el trabajo de su apoderado, de su papá, de su mamá, y lo apoyan. Y a veces lo hacen con mucho gusto, pues. Lo hacen con gusto porque les entretiene, les pagan, les gusta. Pero aquí en Chile está muy clarita. ¿De qué edad se podría trabajar siendo adolescente? Lo decía más arriba. ¿Se acuerdan? ¿Desde los 17? No, otra edad. Ah, desde los 15. Desde los 15. Desde los 15. Pero eso de los 15 se puede trabajar, pero con autorización legal. Es decir, que el papá, si a usted lo llaman, por ejemplo, esos niños que participan en spot publicitario y en reclam y cosas, cuestiones así, que hay muchos niños, ese también es un trabajo, pues. También es un trabajo. Y ahí el papá y la mamá son los responsables y ellos tienen que firmar y autorizar para que el niño aparezca. Siempre. Ya. Y el último, ¿quién lo lee? Yo, profe. Ya, dele. Sin embargo, en muchos de estos casos, el trabajo infantil y adolescente involucra largas y agotadoras jornadas de trabajo, inadecuadas para niños y adolescentes, y se constituye en un obstáculo para su normal inserción educacional y social. En otros casos, las laborales de desarrollo
desarrollan en la... Profe, no veo, Ay, no disculpa, me sale. se Veo desarrollan, calle y después no me sale nada. No alcanzo a se ver. desarrollan en la calle durante la noche en ambientes peligrosos. Ahí era la última línea que te faltaba. Vale, vale, que no. Renato. Gracias. Y a todos los que leyeron. Muy bien ahí que han anotado por su participación, chiquillos. Bien. Esto es un texto sacado del Ministerio del Trabajo y de Previsión, porque tiene que la autoridad estar al día con esto. Y obviamente que de este tema, chiquillos, y de todo lo que nos dijo aquí el periodista o la persona que hizo este informe, tenemos opiniones. Entonces vamos. ¿Cuál es la situación del trabajo aquí en Chile, chiquillos? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa aquí en Chile? Pero dice infantil en Chile. Claro, claro, eso, muy bien, Valentina, muy bien. ¿Qué pasó, profe? Ay, verdad. Ay. ¿Cuál es la Ahí. situación del trabajo infantil en Chile? Que se ve mucho. ¿Ya? Y hay datos concretos, pues. ¿Cuáles son esos datos concretos? Que trabajan los niños y adolescentes, trabajan y pierden la educación de los colegios y liceos. Sí, No, ahí donde dice hay 215 millones de niños sí, y pero eso en adolescentes. Chile, No, en otros países. Ah, no. en Chile. ¿Cuántos son en Chile? Ahí dice 196. ¿Ya? 196 niños. Adolescentes. Sí, niños y adolescentes. Sí, pero 196. 196.000. Eso, 1000. Cuando digamos número, por más que aquí no lo escriben como medio abreviado, digámosle el 1000, porque si no, si se lo dijéramos a otra persona, tal vez piensa que son 196 nomás niños. Po. Hay que decírselo claro para que haga la dimensión. 196.000 niños lo dice claramente, y adolescentes que son trabajadores, y un poco más de 107.000 lo hacen en condiciones inaceptables. Esa es la situación así concreta que se da acá en Chile, que uno supone que es un país bien desarrollado, pero está, pues, está y no nos podemos tapar los ojos, ¿no es cierto? Porque sucede y como igual como decíamos yo le decía cuando le expliqué esto de la estrategia del opinar, de la colación, que no es solo responsabilidad de la persona, sino también de instituciones, aquí también, principalmente, son los niños tienen que estar apoyados por su familia. Si no es la familia, es el Estado. Entonces, a ustedes, díganme opiniones, chiquillos, ¿ya? La escuchamos. ¿Qué te parece que niños de entre 5 y 17 años estén incorporados al trabajo? ¿Quién me puede argumentar? ¿Qué te parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Igual está mal porque dejan sus estudios de lado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué te parece? Aunque sé que para algunos es una necesidad, pero igual dejan sus estudios de lado y todo eso. Claro, ya. Ahí está. También pierde mucha juventud Sí, porque y si tiempo de hablamos, niñez. exacto, si hablamos de niños chiquillos, ¿qué hacen principalmente los niños? Jugar. Jugar, po. Y si trabajan, ¿tienen tiempo de jugar? No, No. no. Entonces, ahí tendríamos, no solo porque todos hablamos de la educación, ¿ya? Pero lo dice ahí el periodista, lo dice, es importante, obvio, la educación para todos, pero ¿qué es lo principal, chiquillo? Lo número uno de un niño que hay que tener. Cuando uno se hace cargo de un niño, cuando uno tiene un niño, ¿qué es lo principal? Obviamente uno siempre lo está educando, son cosas que se dan paralelamente, así transversalmente. Pero el niño, ¿qué es lo que necesita para que se desarrolle bien? ¿Solo educación?
Cariño. Cariño, ¿no es cierto? Lo dice, cariño. Como yo le digo a todas las a todas las mamitas que tienen, que van a tener bebé, le digo, tienen que tener solamente tres cosas los bebés: calor, comida y cariño. Las 13: calor, comida y cariño. Una persona, a ver, ¿qué alguien me podría decir? No hay ninguna persona, es lo que pienso yo, no sé si alguien lo piensa distinto, pero una persona que no se ha criado con cariño desde su infancia no puede ser una buena persona en el futuro. ¿Cómo creen que a un niño que le pegan cuando chico todo el tiempo va a ser una buena persona? ¿Va a tratar bien a los compañeros? No. No. Porque se va a desquitar. Exacto, se desquitan a veces, po. Entonces, así O lo es. ven como normal. Exacto, lo ve como mono normal. Y a veces uno ahí puede ir entendiendo más, ¿no es cierto?, por qué las personas actúan de determinada manera. De determinada manera, las cosas no son porque sí, po, ¿no es cierto? Un niño que ven que a usted siempre se han encontrado con el compañero cuando eran chicos, el más pesado, ¿no es cierto? El más pesado, el hinchador, el que pegaba. Algunos lo hacen porque le hacen gracia en la casa también, po. Le hacen gracia en la casa de hacer algunas cosas que no corresponden. Pero en otras, cuando el niño es muy violento. O hay algunos que simplemente lo hacen porque ellos lo ven bien y no porque se lo enseñaron o porque lo vieron en las casas. Claro, pues, lo vieron el ejemplo. Pues, es tan importante, chiquillo, cuando uno toma la decisión, porque al final es una decisión. Y hoy día es una decisión, porque existen modalidades para, tienen la pastilla después, para cuando ustedes que son adolescentes, ustedes ya están en condiciones de tener hijos. Espero que demoren esa oportunidad para que tengan un desarrollo de ustedes integrales, pero sin una mochila, pues, porque es una decisión muy importante el tener hijos, implica muchas cosas. Entonces, y lo último que uno quiere, yo creo que a ninguno de sus papás se le ocurriría. Implica mucha responsabilidad. Exacto, mucha responsabilidad. Muy bien, Daniel, muy bien que lo tengan ustedes, porque hasta hace un tiempo y todavía, y ahí por eso tanto el tema que es tan debatible, podríamos tener el tema que quieren que el aborto sea absolutamente libre. Bueno, no sé, ahí hay tanto para debatir, porque es la mujer, lamentablemente, la que todavía se lleva principalmente ¿no es cierto?, esta responsabilidad. Y como me parece muy bien tú, Daniel, que lo hayas dicho tú siendo varón, que el varón también tiene esa responsabilidad, po, si los bebés se hacen de a dos, ¿no es cierto?, de a dos. Entonces, aquí, bueno, podemos entrar ahí, pero principalmente eso, cariño, eso, el cariño, chiquillo, el que tiene que estudiar, desarrollarse, el que jugar, ¿no es cierto? Eso es inherente. Hasta los perros juegan cuando son chicos, pues. Hasta uno tiene cachorrito y lo único que hacen es jugar, que les gusta, ¿no es cierto? Todo eso, pues. Y a nadie se le ocurriría, por ejemplo, yo digo eso, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, ubican ustedes los perros que usan los San Bernardo, que van a la nieve y salvan a los montañistas. ¿Conocen a los San Bernardo, chiquillos? ¿A los perros esos? Sí. Sí, pues, los otros perros, estos son los, ay, ¿cómo se llaman estos de ojos azules, chiquillos? ¿Cómo se llaman? Los siberianos, ahí me dijeron. Los siberianos que lo usan también para andar en la nieve y que, ¿no es cierto?, trasladen a la gente, a los esquimales, etc. Pero ahí nunca ponen a cachorros, ¿se dan cuenta? Nunca ponen a los perros chicos, pues no, pues. Ponen a los más avanzados. Sí, pues, los más fuertes, ¿no es cierto? Los más fuertes, los más avanzados, para que ahí arrastren el trineo. Y así es como ¿cómo diríamos? Una cosa natural, pues, natural, que no debería pasar. Pero pasa en estas sociedades, chiquillos. Pasa sobre todo en los países que estamos en vías de desarrollo, donde hay, en definitiva, pobreza. ¿Sí? Eso es el tema, pues, ¿no es cierto? Pobreza, ojalá que cada día estemos mejor, ¿ya?
esto, bueno, con la reflexión que hicimos, ahí uno puede reflexionar mucho, a uno le da mucha pena, con mucha pena. ¿Conocen el caso del niño este, por ejemplo, el Tomás, que han hecho tanta bulla en la tele? Es por algo, po. El Tomasito ese del sur de Chile de 3 años, po, que un día se perdió. Y ahora dijeron que había otra persona involucrada. Sí, pues parece que hay más de una persona involucrada en eso y que puede hacer alguien. Por eso ustedes son vulnerables, chiquillos, no hablando de vulnerable en el sentido que le falten cosas, no se trata de eso, porque ustedes no tienen su desarrollo completo, ¿se fijan? Ustedes todavía no tienen todas las herramientas, cada día tienen más, pero todavía, porque no tienen 18, no sé si alguien tiene 18 acá, pero la mayoría de ustedes tienen menos de 18 y aún están en periodo, ¿no es cierto?, de desarrollo absoluto. Entonces, ustedes son, porque alguien podría convencerlos de algo que no es verdad. Alguien podría, ¿no es cierto?, abusar de ustedes. Alguien podría, por eso siempre con ojos en la espalda, chiquillos. Con ojos en la espalda. Ya, las técnicas para evaluar críticamente el contenido del texto. Para evaluar críticamente el contenido del texto, se debe realizar una lectura atenta, activa, analítica y reflexiva, que permite identificar, comprender e inferir información, ideas y conceptos. Además, se requiere elaborar un pensamiento crítico para evaluar la información, las ideas y los conceptos con el propósito de tener una opinión sobre esto y reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído. Para lograrlo, sigue estos pasos. El primero, realiza una lectura crítica. Esto es leer activa, analítica, reflexivamente y determinar el tema, la idea principal y los puntos de vista expresados. Identifica en el texto contenido general o un aspecto específico que sea controvertido, es decir, que sea objeto de debate, discusión o reflexión. Toma nota de las opiniones o personas o de los personajes que están ahí. Ahí el mismo periodista, nosotros ya a partir del título sabíamos que el tema era controvertido, pero ahí veíamos, primero empezó con datos, diciendo cómo era en el mundo, después en Latinoamérica, después en Chile específicamente, y hace alusión al tema de la recreación, de la educación, del cariño, de la protección. Opina sobre eso, lo dice, uno puede ir tomando notas que son aspectos no son el tema central, no es la idea principal, porque la idea principal es que el trabajo infantil está en todo el mundo, ¿ya? Ese es el trabajo, esa es la idea principal, que en mayor medida, ¿no es cierto?, sobre todo en los países menos desarrollados, es como obvio, menos desarrollados, pero él explica exactamente y nos habla más en detalle sobre lo que pasa en Chile. En el paso 2, presta atención a la diferencia entre hechos y opiniones. Como ahí da datos, los 107.000, los 9.000 que hay en Chile, son datos específicos y les sirve a uno para dimensionar. ¿Cuántos son? ¿Cuántos niños son? Piensen que en el liceo hay 250 niños, 250. Y piensan que hay 109.000 que trabajan en Chile. Muchos liceos hay. En total son 7 millones de niños que están estudiando, de niños, desde la parvularia, desde la sala cuna hasta la universidad. Son 7 millones que están estudiando. Pero la universidad ya varios son adultos. En realidad todos, porque casi la mayoría empieza con 18. En el paso 3, relaciona las acciones de personas o personajes con tu experiencia. Hazlo mediante las siguientes preguntas. ¿Cómo actuaría o cómo he actuado en circunstancias similares? A ustedes espero que a nadie le hayan obligado a trabajar. ¿En qué se parece? O es que es distinto, chiquillo, también, para que no se confunda, que el ayudar en las cosas de la casa no significa un trabajo, o alguien lo ve como un trabajo, el hacer la cama, lavar los platos. ¿Lo ven? Esos son deberes, pues. Esos son, claro, deberes, ayudar mientras uno puede y todos pueden, pues, ya tienen más de 12, 13 años, entonces todos pueden ayudar, aunque sea poquitito, en algo en la casa, ahí en repartirse las labores. Eso no tiene que ver con trabajo, es para que no se confunda, ¿ya? ¿En qué se parece o diferencia conmigo el personaje? Ustedes, gracias a Dios, los 16 que estaban en delante, los 17, no trabajan. ¿Estoy o no estoy de acuerdo con su comportamiento? La mayoría dijo que no.
¿Cómo interpreto las acciones de las personas y personajes desde mi modo de ser? ¿Y cuál es la posición del autor o narrador? Ahí obviamente desde el principio supimos que el narrador, ¿cuál es la posición del chiquillo? De ese periodista. ¿Cuál es la posición? ¿Qué piensa él? Del texto que recién leímos. ¿Qué podríamos decir? El autor o el emisor del texto del trabajo infantil piensa que. ¿Qué dirían ¿Quién ustedes? está de acuerdo Claro, que no está de acuerdo con qué. con el trabajo infantil? Ya, ¿por qué? Por cómo se expresó de este. ¿Ya? ¿Y qué dijo con respecto a eso? Lo mismo que me dijeron ustedes antes. ¿Por qué? Porque los niños, ¿qué? Lo mismo que me dijeron, porque los niños necesitan el cariño, jugar, entretenerse, ¿no es cierto? Educarse, crecer sano, comer bien. Eso, por eso es también contra natura. Los animales protegen a sus crías y las mamás también protegemos a nuestras crías, a nuestros hijos, a nuestros niños. Por eso a muchos de ustedes todavía los tratan como muy guaguitas. Y por último, formula una opinión o juicio sobre el contenido general del texto, sobre la actitud de un personaje sobre un aspecto específico. Esto implica señalar si te parece positivo o negativo el contenido, si estás de acuerdo o no con lo señalado y evaluar la importancia o interés del tema. Respalda tu opinión con argumentos extraídos del texto y conocimiento y valores personales. Aquí la misma opinión, chiquillos, la pueden poner ustedes porque aquí el emisor, el autor de este artículo, dice, son niños y adolescentes que se ven seriamente limitados en el ejercicio de sus derechos a la educación, recreación, salud física y mental. Tampoco crecen en un ambiente de cariño ni de protección, lo que limita sus oportunidades de progreso y desarrollo. Eso ahí lo dice una opinión, y es una opinión que ustedes pueden validar y usarlas como propia, ¿no es cierto? Como muchos de estos textos sirven para eso, para crear opinión, para que las personas vayan construyendo sus ideas, y esas ustedes las pueden tener como propias, decirlas tal vez con otras palabras, con las mismas, más o menos parecidas, pero es una opinión, si ustedes están de acuerdo y la validan como tal, es una opinión de ustedes. Aunque la hayan leído en otro lado. Ya, entonces, ¿qué se hacía? La lectura realiza una lectura crítica y determina el tema central, las ideas principales y los puntos de vista. El tema son las cifras sobre el trabajo infantil en Chile y en el mundo, ¿no es cierto? El trabajo infantil. Ideas principales. Todos los datos. Pues en el mundo 215 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan. 9 millones lo ejercen labores peligrosas. En América Latina y el Caribe 14 millones de niños son víctimas del trabajo infantil. En Chile el panorama no es muy alentador, hay más de 196.000 niños y adolescentes trabajadores, poco más de 107.000 niños en condiciones inaceptables, sus derechos son vulnerados. Esta realidad se explica por la necesidad que tienen las familias muy pobres de asegurar su subsistencia. En los puntos de vista se considera inadmisible, él no está de acuerdo, como muy bien me dijeron, el trabajo infantil, aunque vaya en apoyo de la familia, aunque vaya en apoyo de la familia. Aspecto controversial. Controvertido, los niños y adolescentes ven vulnerados sus derechos, educación, seguridad, cariño. Sin embargo, gracias a su trabajo, algunos de ellos apoyan a sus familias mejorando los ingresos familiares. Como bien me lo dijo alguien ahí, que si es por ayudar, a veces se hace necesario, pero no debería, y ahí el Estado tiene que tomar un papel mucho más importante. Esto que, miren, que está ahora con estos IFE, yo pienso que deberían hacerse permanente, sobre todo para las familias que les cuesta mucho
¿no es cierto?, salir adelante. Les cuesta mucho tener un trabajo, tener un sueldo digno. Ojalá que en esta constitución, si fuera posible, tenerle a las familias que tienen, son la mamá sola o el papá solo, o mamá y papá y no alcanzan, tenerle, ¿no es cierto?, un bono que les propicie que se cumplan y que sean resueltas todas las necesidades. Eso, bueno, mi opinión. Presta atención a la diferencia entre hechos y opiniones. Subraya, por ejemplo, todos los temas que no lo vamos a leer, pero todos los números chiquillos, todo lo que es de la OIT, todo eso eran hechos. Y lo que leímos al final, que lo leí yo recién, las opiniones, en Chile hay 196 niños trabajadores, de los cuales esto, condiciones inaceptables, es una opinión. Involucra largas y agotadoras jornadas de trabajo inadecuadas y adolescentes se constituyen un obstáculo para su normal inserción educacional y social. En otros casos, las labores se desarrollan en la calle durante la noche con ambientes peligrosos. Todo ahí hay opinión, y lo que les puse del cariño, de la educación, de la protección, también son opiniones. Relaciona las acciones de persona y personaje. ¿Qué opino del trabajo infantil? Me parece una fuente de ingresos para las familias más pobres. En algunos casos ustedes me dijeron que podría ser, ¿no es cierto? Podría ser. Conozco niños que trabajan, me gustaría trabajar. ¿A alguno de ustedes les gustaría trabajar? A mí me gustaría. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿en qué cosa? O sea, cuidando niños me gusta, algo que me guste también. Ah, claro, que te guste. Cuidar por una horita, eso se usa mucho en Estados Unidos, en países desarrollados, que los estudiantes no sé cómo le llaman, de high school, no sé cómo le llaman ahí, van a cuidar niños y en esa cultura desarrollada en Estados Unidos, Europa, etcétera, muchos jóvenes que están en pleno estudio, como les queda más tiempo, van a cuidar niños, pues, van a cuidar niños para que los papás salgan, o cuestiones de trabajo, y cosas así. Sí, es una buena oportunidad, porque estás protegida en una casa, ¿no es cierto? Seguramente te dejan cosas para comer y todo eso, no habría mayor problema. ¿Son suficientes las medidas del Estado chileno para erradicar el trabajo infantil? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? ¿El Estado hace todo lo posible para que los niños trabajen? ¿No trabajen? Yo siento que no. No, pues. No. Porque si no, no habrían niños, pues. Y ahí incluso, a ver, hoy día, ¿qué opinión se tiene del Sename? Que es donde van los niños que son vulnerados por sus propias familias. ¿Saben algo del Sename? Que es malo si abusan de los niños de distintas formas. Claro. Re malo. Está súper mal. Oye, capaz que no alcancemos, pero bueno, no importa. Ya lo hacemos el Jueves. El jueves, claro. Incluso el Sename, que es una institución hecha por el Estado, que se sostiene que el niño ya viene vulnerado de la familia porque tal vez el papá, la mamá, no sé, las condiciones, la pobreza, miles de temas, y se va al Sename, ya, porque la OPD lo buscó y vio que ahí no estaba bien, ya, se lo llevó. Y más encima lo vulneran ahí. No, yo creo que de verdad no tiene nombre una situación como esa. Hoy día todos están cuestionados, todos los Senames, lo único que hicieron es robarse la plata como locos, ¿no es cierto? Lo que eran las instituciones de arriba, lo que tenían que organizar eso, lo que tenían que hacer las casas, la acogida, no sé, pues todos están cuestionados porque no propiciaron. El otro día escuchaba a una niña que se había desarrollado, incluso que había salido del Sename, incluso estudió Derecho y hoy día es abogada, muy bien, es una resiliente absoluta, resiliente la que puede sacar de la adversidad todo no es cierto, de toda la adversidad puede sacar algo bueno, y ella era un ejemplo de eso, pero es un caso, hay muchos más otros que les cuesta mucho. Y ella hablaba que lo que se necesita principalmente, no en Chile, no es estas instituciones de Sename, sino casas de acogida, casas que puedan tener a un niño, a uno, que son diferentes, pero hay casas que pueden hacerlo,
pueden hacerlo, pueden tener las condiciones, son niños que vienen distintos de repente, porque niños que han vivido siempre con la violencia, entonces pueden que vengan con temas de violencia, o niños que duermen muy mal en la noche porque tienen muchos miedos, muchos sustos, etcétera. Pero hay mucha gente generosa, que tampoco debería ser algo gratis, porque el Estado también debería propiciar, y esa gente debería ser absolutamente verificada de que puede mantener y tiene esa capacidad de cariño que es tan necesaria para que se cree, porque hoy día el Estado ha actuado súper mal con los niños, estos que son vulnerados, y debería ser la primera necesidad en cualquier sociedad, porque son el futuro. Nosotros ya estamos casi de ida. Son ustedes los que están desarrollándose para que el mundo siga estando. Si ustedes no van bien, ¿qué esperamos? El mundo no va a seguir. Si no conseguimos personas íntegras, que sepan, que puedan, ¿no es cierto?, hacer un mundo mejor, no tenemos muchas esperanzas. Y por último, un ejemplo de respuesta, por ejemplo, era: el contenido del texto me parece positivo, puesto que informa sobre las cifras del trabajo infantil y las consecuencias directas para niños y jóvenes a quienes vulneran sus derechos. Esa sería una posible respuesta. La que me hicieron ustedes está bien. Pero el ejemplo de otra respuesta sería: personalmente estoy en desacuerdo con el trabajo de jóvenes menores de 15 años, puesto que no tienen la madurez suficiente para asumir responsabilidades como de un trabajo, porque corren peligro, porque deben estudiar y porque deben jugar y disfrutar del cariño y la atención de una familia. Es responsabilidad de los adultos hacerse cargo de las necesidades económicas de los niños y jóvenes. ¿Se fijan? Aquí hay dos casos de pregunta, nosotros lo hicimos de forma más simple arriba, pero igual, ustedes podrían llegar a hacer una respuesta como ese, poner en base al texto, ¿no es cierto?, y de lo que ustedes conociendo, ¿no es cierto?, igual todo lo que hemos hablado, una opinión sumamente fundamentada, argumentada, con razones plausibles, de lo que significa el trabajo infantil, chiquillo. Ya, y copian, acuérdense que en estas últimas yo les pido que copien la síntesis, porque no copiamos la materia antes de pasar la lista. ¿Alguna duda? Son dos preguntas nomás que hicimos. Cuando veamos el jueves, vemos con el segundo texto, porque el segundo texto es otro tipo, es un texto literario, ¿ya? Es diferente. También podemos emitir opiniones, también, pero de distinto. Entonces ahí dejamos de